su mensaje lo alcanza aquí. Era hermano que cantó tan bonito. Yo leía la letra y la verdad es que es una letra hermosa. Así que hermano, me encargo de esa canción que se va a encontrar. Es la primera vez que escucho. Así que gracias por este hermoso. Muchas gracias. Estaba recordando tiempo de mi niñez cuando me atraían mucho los títeres. Me acuerdo con un amigo que vivía al lado, los primeros títeres que tuvimos eran recortes de caricaturas. Le pegábamos un cartoncito atrás y un palito, ¿no? Ahí en el dibujo. Y lo asomábamos por una ventanita y así empezamos a hacer títeres. Hasta que después pude conseguir unos de goma que venían de Walt Disney. Pato Donald, estaba la ardillita esa, ¿cómo se llama? Chip. Tenía otros, el perro Pluto, todos esos de goma lindos, nunca más los vi. Así que yo hice mi propio teatrito, mi madre le hizo las cortinitas al teatrito, puse un cartel ahí afuera de mi casa, invitando a los niños a venir y pagaban una monedita, con una monedita, la entrada, y yo hacía mis cosas ahí con los muñecos. Y yo dije, bueno, quizá eso quede ya olvidado en la niñez, no, pero estando aquí en Estados Unidos, fabriqué unos cuantos mientras era maestro en Chicago, y mis alumnitos fueron los primeros que disfrutaron de esos shows que fui armando con los títeres, que algunos de ustedes lo habrán visto en Glacier View Ranch, ¿no? La esposa del pastor Rivera, Patty, siempre me contrataba para contar historias con los títeres. Y hasta fue un trabajo que tuve en Chicago, animaba fiestas infantiles con los muñequitos. Mi hijo Brian iba acompañándome, ponía la música y él me pasaba ideas a veces y me hacía tentar porque él es muy cómico, ¿no? Y me dice, papá, tienes que decir esto, ¿no? ¿Viste esto? No, no, te faltó esto. Y él me pasaba los muñecos y a veces yo me tentaba, tenía que hacer el micrófono a un lado porque él me provocaba risa. Pasamos cosas muy lindas, ¿no? Y no hace mucho, al ver en YouTube estos muñecos, dije, ahora lo único que me faltaría es ser ventríloco, ¿no? Y gracias a instrucciones que hay, tutoriales en YouTube, empecé a practicar. No es fácil, pero con la práctica es posible. Hay que saber reemplazar la letra P, porque es labial, entonces la P se reemplaza por la K. Bueno, una serie de secretitos, ¿no?, que uno tiene que aprender. Y providencialmente conozco a un muchacho que se dedica a eso en mi país y que terminó siendo primo, o es primo, de unos hermanos de iglesia que yo conocí en esa ciudad. Fíjense qué interesante. Y él vive de eso y los fabrica, muñecos más grandes que Gino, y actúa. Va a iglesias también porque él es evangélico y hace show para los niños en la iglesia. Entonces él lo tomé como maestro y yo a veces le mando algunas prácticas y me dice, tienes que corregir esto, corregir aquello otro, me va enseñando, ¿no? Pero qué lindo usar los dones que Dios nos da, porque para eso son. Si ese don sirve para que los niños estén más atentos a una historia, bienvenido sea, ¿no? Así que, y apareció en una casa de antigüedades allá en Colorado Springs. Yo dije, ¿dónde venderán estos muñecos? Había uno solo y era Gino que estaba esperándome ahí. Después conseguí otro que ofrecían en Marketplace, súper barato porque son caros esos. Este fue un regalo, así que fue otra bendición de Dios. Ese se llama Jack, ¿no? Todavía no lo han conocido, quizá la próxima vez que venga lo traigo a Jack. Ese es un hombre ya, más grandecito. Así que esa es un poco la historia de cómo surge Gino, ¿no? Y a veces me causa risa, pues yo grabo, anoche estaba haciendo la práctica y grabando en el celular, muchas veces tengo que borrar y borrar y volver a grabar. Y se lo mandé a Leovita, todos conocen a Leovita, ¿no? Ella dirige el Ministerio de Oración en Colorado Springs, es nuestra abuela. Y me dice, pastor, no voy a poder ir mañana, pues yo me canso. No, le dije, Leovita, no hay problema. Pero mándeme la grabación, me dice. Así que yo le dije que después le vamos a enviar este programa. Y
Y se me ocurrió mandarle ya la historia que había practicado anoche, se la mandé a su WhatsApp y esta mañana, contenta ella. Bueno, Gino, que te vaya bien allá en la iglesia, qué linda historia, Gino. La escuchó, así que fue la primera que escuchó esta historia. Nuestra Leovita, ¿no? Esta hermana que ora mucho en su casa, en su departamento, y cada necesidad de oración que hay, yo se lo paso a ella. Tino está en manos de ella en sus oraciones, ¿no? Hoy, esta mañana, preguntó cómo estaba Tino. También estuvo orando y sigue orando por Gabriel Gutiérrez, un hijo de una hermana de iglesia. Él no está en la iglesia. Un accidente muy feo en su motocicleta. Chocó a un señor y el señor murió, pero la culpa la tenía el señor porque no debió haber cruzado donde cruzó. Este muchacho, aunque tenía casco, hermanos, su cabeza estaba muy dañada, tiene diferentes quebraduras en su cara. Lo fuimos a ungir y gracias a Dios, hermanos, ya camina. Ayer fue trasladado ya a un cuarto común, lo sacaron del lugar donde estaba, que sería como terapia intensiva, y la hermana está tan agradecida a Dios, y yo sé que algunos de ustedes han orado por él porque pongo los pedidos también en WhatsApp. Así que sigan orando por él, por Gabriel, muchacho con toda una vida por delante, y bueno, esas cosas pasan, por eso no me simpatizan las motocicletas, para nada, y aún teniendo casco. Perdió incluso la vista de un ojo, tenemos la esperanza de que lo pueda recuperar, pero al menos él está vivo, camina, come, habla, y se está recuperando, gracias a Dios, bien. Vamos al estudio de hoy. Saben, estaba pensando, ¿cuál es la gran necesidad que yo he visto a lo largo de 40 años de ministerio en la iglesia? Hay muchas necesidades. ¿Y cuál es la falla más grande que cometemos los adventistas, ¿no? Es la escasez del estudio de la palabra de Dios. Hermanos, y estamos en serios problemas. Vez pasada en una iglesia pregunté y les dije, no se preocupen los que no levanten la mano, para eso están aquí, para aprender, pero quiero saber cuántos de los que estamos aquí, había alrededor de 40 o más personas, ¿cuántos podrían defender lo que creen con la palabra de Dios? La vigencia de la ley de Dios, el sábado, el estado de los muertos, el cuento del infierno, la alimentación. ¿Cuántos? ¿Cuántas manos creen ustedes que se levantaron de aproximadamente 40 asistentes? Solamente 6. Y yo les dije a los demás que no levantaron la mano, nuevamente, no se preocupen, están aquí para aprender. Y es responsabilidad nuestra y de los predicadores de instruir a la gente, de motivarlos a estudiar la Biblia. Y eso me sorprendió porque dije, uy, qué número tan bajo. 6 solamente son capaces de defender lo que creen. Y si yo preguntara eso hoy, ¿quieren que hagamos la prueba? ¿Qué dice Armando? Primero, ¿tú sabrías defender lo que crees? Amén. ¿Cuántos creen que pueden defender lo que creen? ¿Cuántos? Veo más que 6 manos. Ay, qué bueno. Y yo les dije a estos hermanos de la otra iglesia, por favor, a los predicadores, instruyan a los hermanos. La sierva de Dios dice que no solo debemos sermonear, debemos dar instrucciones en la iglesia. ¿Cómo defender lo que creemos? Porque el que no sabe defender lo que cree, hermanos, está a un paso de alejarse de la verdad y unirse a cualquier otra denominación. ¿Se acuerdan lo que dice Oseas 4:6? Mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Esa sería la triste realidad nuestra si nosotros no nos preocupamos por alimentarnos del pan de vida. Entonces pensé, vamos a hablar de esa gran falla que tenemos los adventistas. No saber usar la espada del Espíritu. Hay de aquel hermano que dice, ¿sabe qué, mi querido hermano?
hace 20 años que tengo la Biblia y mire, está intacta. A mí me asusta eso. ¿Quiere decir que no la usa? ¿Es una espada que está nuevita? Quizá nunca le sacó filo. Pero cuando viene un hermano y dice, mire pastor, ya la tengo bien viejita, pero no me puedo apartar de ella. Toda escrita, subrayada, con notitas acá, notitas allá. Y yo tengo una, esta es nueva, por eso te la ven nueva. Pero tengo una que ya está tan usada que pues la jubilé. Paso hablando de jubilación en 2 semanas, si Dios quiere, nos estamos yendo a Grand Junction el domingo 30 de este mes. Nos da mucha nostalgia, sinceramente. Pero por otro lado, sé que el pastor de allá, Leonardo Jiménez, un dominicano muy activo, una persona que nos aprecia mucho, está esperando con ansiedad que vayamos para ayudarle a hacer crecer el grupito de Grand Junction. Tengo varios candidatos para visitar que quedaron de aquel grupo católico, ¿se acuerdan? Que están esperando que yo vaya para seguir estudiando con ellos. Así que tengan ese grupo en oración. Y vamos a continuar reuniéndonos allá con la ayuda de Dios. Y visitando las demás iglesias de las cuales estuvimos pastoreando, así que ellos me conocen también allá. Lo que no saben es de Gino. Gino va a ser una sorpresa para ellos. No saben qué pastor. Gino y Jack, sí, el otro está durmiendo allá también, como Gino. Está durmiendo. Pero bueno, son cosas que Dios nos va mostrando para bien de su causa. Y dice allí la espada del Espíritu. Vamos a leer el primer texto. Jesús dijo en Juan 5:39, un texto muy conocido, ¿no? Hasta lo podemos decir de memoria. Escudriñar, ¿qué es escudriñar? Alguien hizo una vez un ejemplo muy práctico. ¿Vieron qué hace la gallina cuando quiere sacar un gusanito de la tierra? ¿Qué hace? Con la patita, ¿no? Y saca la lombricita. ¿Cómo hace? No sé. Nosotros si quisiéramos hacer eso no nos da resultado. Pero ellos tienen ese instinto, saben dónde hay gusanito. Bueno, así dice Jesús. Escudriñen, escarben. No solamente leer por arribita. Las Escrituras. Estudian las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis ¿qué cosa? La vida eterna. Es decir, Jesús dijo que la vida eterna está en el manual que nos enseña cómo llegar al cielo. Por lo tanto, si descuidamos este manual, hermanos, si solo nos conformamos con escuchar al maestro de la escuela sabática cada sábado, it's not enough. No es demasiado. No vamos a entrar al cielo. Jesús lo dice, escudriñen, estudien, porque allí ustedes tienen la vida eterna. Juan 17:3, ¿cómo define Jesús la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Y de qué manera se conoce a Dios? ¿Viniendo a la iglesia una vez por semana? ¿O 2 veces? No es suficiente. Jesús dijo, no solo de qué, de pan vivir al hombre. A veces solo queremos vivir de lo que comemos. Y ay, si salteamos un día, ¿por qué no comemos ese día? Ay, al otro día estamos bien hambrientos. No pasa así con la palabra de Dios. Podemos pasar un día, 2, 3 sin estudiarla y no tengo necesidad. Quizás bien una noche, cuando ya estoy más descansadito, la agarro un ratito ahí y estudio los 7 días de la lección apresuradamente. El otro día, pues, todavía está vacío porque no es la forma en que se estudia la Biblia de golpe, sino de a poco. Pablo dijo a Timoteo, desde tu niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabios, ¿qué? Para la salvación. Nuevamente se enfatiza en la salvación. Las Escrituras son para conocer el camino de la salvación. No conocerlo significa estar perdidos. Dice la sierva de Dios, Camino a Cristo 107. La palabra de Dios, como el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos. Hay muchas cosas aparentemente difíciles u oscuras que Dios hará claras y sencillas para los que procuren entenderlas. Por ejemplo, ¿cuál libro de la Biblia? Que muchos no quieren leerlo ni estudiarlo, incluyendo pastores, tristemente lo tengo que decir. Daniel y Apocalipsis. Pero la sierva de Dios dice que cuando estudiemos Daniel y Apocalipsis se producirá un reavivamiento espiritual en la iglesia. Por eso hay pastores que nunca les van a predicar estos temas. El diablo no quiere.
Pastores que nunca le van a usar una cita de Elena de White, porque cada vez se le guarda más rencor a los escritos de ella, porque ella mete el dedo donde más duele, en la llaga. Y otros no la aceptan porque no la leen, porque no se toman el tiempo para leer. Entonces, a esos hermanitos, cuando vienen con alguna queja sobre la sierva de Dios, hay que decir, hermano, ¿cuántos libros usted leyó de Elena de White? Por ahí algunas páginas. Infórmese, lea, porque el peor grado de ignorancia es cuando tú rechazas algo de lo cual no sabes nada. Eso dice un refrán muy bueno. Entonces hay que estudiar. ¿Cuántos han leído El Camino a Cristo, por ejemplo? Librito tan chiquito pero tan poderoso. ¿Cuántos han leído El Camino a Cristo? Levanten la mano. Los que no lo han leído, consíganselo. Incluso en internet lo pueden tener. Pueden bajar todos los libros ahora. No hay excusa. Busca El Camino a Cristo, Elena White, ¡pum! Ahí le sale todo. Libro tan chiquito pero tan poderoso. Mucha gente ha llegado a la iglesia adventista gracias a ese librito que los llevó al estudio de la Biblia. Como aquel hombre que fue a una campaña en Uruguay que hice de Apocalipsis. Y había unos cuantos libritos Camino a Cristo ya amarillentos. Esas ediciones viejas. Los hermanos de la iglesia los querían tirar. Yo dije, no tiren esos libritos amarillentos. Los vamos a regalar cuando estemos ahí en el curso de Apocalipsis. Se repartieron todos esos libros. 5 años después una hermana me escribe y dice, pastor, ¿se acuerda aquel señor que venía y no decía nada, pero solo escuchaba? Él recibió también el Camino a Cristo. Se fue a vivir a Italia. Y él cuenta, este hombre, que leyó el Camino a Cristo. Eso lo llevó al estudio de la Biblia y hoy día es miembro de iglesia. Fíjense, hermano, un libro amarillento viejito, lo que puede hacer. ¿Por qué estaba amarillento y viejito? Porque esa iglesia no hacía obra misionera, hermanos, tristemente. Entonces ahí se acumulaba el alimento espiritual. Sin la dirección del Espíritu Santo estaremos continuamente expuestos a torcer las Escrituras o interpretarlas mal. Por eso leyó recién hermano Pedro, 4:1, y que tenemos que entender lo que dice ahí, porque a veces leemos a la ligera. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y alguno puede decir, no, pero no hay doctrina de demonio. ¿Qué es una doctrina de demonio? ¿Ustedes creen que una doctrina de demonio es una doctrina que viene de la iglesia de Satanás, por ejemplo? Que existe, obviamente, esa iglesia. No meramente a eso se está refiriendo Pablo. Una doctrina de demonio es cualquier doctrina que no tiene apoyo en la palabra de Dios. La observancia del domingo, ¿es doctrina de demonio o de Dios? ¿Doctrina de demonio, hermano? ¿Proviene del paganismo? O sea, Dios no anda con vueltas. Cuando va a decir algo, lo dice con toda la claridad. Si yo creo que una de las doctrinas de la iglesia adventista no hay que practicarla, entonces ya estoy cayendo en una doctrina de demonio que yo estoy inventando. Todo lo que no es de Dios, hermanos, es del demonio. No hay término medio. Jesús dijo, el que conmigo no junta, ¿qué hace? Desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Y si estamos en contra de la palabra de Dios, ¿estamos a favor de quién? El diablo. Entonces, cuando leamos esos pasajes que parecen fuertes, recordemos que no hay que recorrer un largo camino para caer en una doctrina de demonio. Hay una conferencia, hermanos. No sé si decir el nombre. Empieza con D de dedo. Del norte. Hace poco tomó un voto a favor de que se ordenen ancianos y pastores homosexuales. Una conferencia. ¿Les resulta sorpresivo esto? Es la apostasía omega, hermanos. ¿Triste? Una conferencia. ¿Dónde están los líderes? Doctrina de demonio. En una iglesia anglo del distrito aquí de nuestra conferencia, no hace mucho, se votó a favor de que 2
homosexuales, matrimonio, dos casaditos que vienen de California, se los acepte como miembros de esa iglesia. Es decir, ahora ellos pueden participar, tener cargos, y eso abre la puerta ¿para qué? Para que nuevas herejías entren dentro de la iglesia. Hay que amarlos a ellos. Hay que orar por ellos para que Dios cambie esa mente, ¿no? Pero no podemos aceptarlos como miembros, hermano. Pero en esa iglesia se los aceptó. El presidente mandó una carta a todos los pastores diciendo seguramente es de público conocimiento de lo que pasó en esta iglesia, pero por favor, ¿no? Cualquier pregunta, hablan conmigo. ¿Qué habría que hacer con el pastor de esa iglesia? Debería ser sacado. Pero está ahí. Por eso, hermanos, se están viniendo cosas muy tristes en nuestro pueblo. Y no nos debe sorprender porque está escrito que así va a ser. Debemos prepararnos, pero con esto, hermanos, con esto nos tenemos que preparar. Pero ¿cómo vamos a estar preparados si no sabemos defender lo que creemos? Con el escrito está, tenemos que defendernos. Porque el diablo conoce muy bien el escrito está. Lo demostró en el desierto, en la tentación con Jesús. Y sabe la Biblia mejor que nosotros. Y se están introduciendo cosas horribles, hermanos. A veces veo videos de lo que pasa en otros países con el Club Conquistadores. Terrible. Se ponen a bailar reggaetón y toda esa porquería, esa basura. ¿Cómo es posible? ¿Dónde están los líderes? Y con su uniforme y todo, y hacen dancitas de acá y de allá, y gritan y levantan las manos. El otro día el director de jóvenes mundial, que gracias a Dios se está yendo para ser capellán. Había un montón de jóvenes en un templo enorme. Mientras él predicaba, se tiraba agua en la cabeza. Agua, ríos de agua de vida, Jesús te ama, y se bañó entero, mojó el traje y todo. ¿Qué es eso? Eso es la ausencia del estudio serio y detenido de la palabra de Dios. Un falso reavivamiento. Y van a caer aquellos que no hacen de la palabra de Dios un estudio diario. A los jóvenes no los reavivan ni la música, ni ese tipo de show que hacen estos pastores, que no sé por qué los ponen ahí, sino el estudio serio de la palabra de Dios. Eso es lo que reaviva la fe. Lo demás son solamente band-aids, curitas, como decimos nosotros. Cuando el libro de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y afectos no... Porque alguno puede decir, yo estudio bien la Biblia todos los días, y de repente tiene alguna idea distorsionada. Porque hay que ser humilde cuando uno lee la Biblia. Y cuando Dios te pone el dedo en la llaga, puedes reconocer que tienes que cambiar. Pero algunos pones en dudas. Y no, que esto, pues, eso de los adornos en la mujer más bien era para antes, ¿no? Eso del diezmo, bueno, es relativo. Hasta hay pastores que por ahí van a escuchar que dicen que el diezmo se puede usar para alguna otra necesidad si es que hay en la iglesia. Terrible, hermano, terrible. No acomodemos la palabra de Dios a nuestros gustos. Acomodemos la palabra de Dios de acuerdo a las necesidades que tenemos de Dios. Pero muchos no hacen eso. San Pablo dice, 2 Pedro 3, 16, 17, en las cuales, hablando de las cartas de San Pablo, hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Así que vosotros, amados, dice él, sabiendo de antemano, guárdense, no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados, caigan de vuestra firmeza. Y está hablando aquí de creyentes, porque cristianos que tuercen las escrituras para su propia perdición. No se habla de gente que no conoce las escrituras, sino gente que sabe. Proverbios 36, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas. No le hagas decir a la Biblia lo que no dice. Cuando alguien me dice, pastor, yo no devuelvo el diezmo porque lo administran mal en la conferencia. Y yo le digo, ¿dónde dice en la Biblia Dios? No lo devuelvas si tú desconfías en la forma que se administra. Muéstrame un texto bíblico. No hay. Entonces no le des excusas a Dios. Si lo administran mal,
Dios arreglará cuentas con ellos. Tú sé fiel. No andes buscándole excusas a Dios. Pero así hacemos. No, es que el sábado lo que pasa es que me obligan a trabajar una horita más o dos. ¿Y cuál es el problema? Dios entiende. Dios entiende que tú tienes que ser fiel y que primero está Dios en tu vida. Después está tu jefe. Me paso les cuento de Provesh Bairagi, ¿se acuerdan? De Bangladesh. Ay, hermano. Hay hermanos que me han hecho llegar ofrendas y están tan felices. En este momento, Provesh, que obviamente aceptó el sábado, su hermano mayor que él también, Pastor Bautista, está estudiando todas las nuevas verdades. Cada semana le mando los estudios bíblicos porque él no quiere prepararlos. Él me dice, no, tú me mandas estudios, yo quiero instruir a mi iglesia. Que viaja 8 horas de ida y 8 de vuelta para ir a predicar. Tiene un terreno que le donó el padre, lo están rellenando porque ahí se sembraba arroz para alimentar a los 51 niños huerfanitos. Y un hermano de allá de Oleita me dio una buena donación y con esa donación él está rellenando el terreno. Ayer nos vimos por camarita y me dice él, después que rellenemos el terreno vamos a empezar a construir el templo. Pero me dice, no tengo todo lo que necesito. Le digo, hermano, tú solamente pon el pie en el río, las aguas se van a abrir. Avanza por fe, de alguna manera el dinero te va a llegar, pero tú empieza con tu templo. Me dice, yo quiero tener un logo, mándame el logo, le mandé el logo de los 3 ángeles. Y ya conocen toda la doctrina, ya predicó todo. Ahora le queda hablar sobre el bautismo. Un tema que él, obviamente, es doctrina que le enseñaron, ¿no? Pero la gente que lo escucha no sabe acerca del bautismo. Y hermanos, él se está jugando. Ayer me decía, una vez que yo tenga mi templo, bishop, me dice a mí, ¿no? Obispo, yo quiero dedicar tiempo completo a servir a Dios. Ya no quiero trabajar más en la fábrica donde estoy. A veces hasta 14 horas trabajando y a veces se descompone del calor porque ni siquiera abanicos tiene. Terrible. Le dije, eso es otro motivo para orar, Provesh. Ya Dios va a proveer, pero tú construye el templo. Así que Dios está haciendo cosas hermosas en diferentes partes del mundo, haciendo que personas como él, así como tantos pastores pentecostales en Perú, gracias a las predicaciones de nuestras verdades bíblicas del pastor Miguel Ángel Ortiz, pastor pentecostal, que tiene un ministerio que se llama Mensaje Fiel. Ya hay unos cuantos pastores, 6, 7, 8, 9, no sé cuántos, quizá perdí la cuenta, que han aceptado el sábado junto con sus iglesias. Dios está usando evangélicos. ¿Por qué? Porque la iglesia no está predicando lo que tiene que predicar. Y él lo dice. Yo estoy predicando el mensaje de la iglesia adventista porque ellos no lo hacen. Qué triste, ¿no? La forma correcta de estudiar la Biblia, Isaías 28:13. Mandato tras mandato, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá, para que vayan y caigan de espaldas. ¿Cómo hay que estudiar la Biblia? De a poquito, no atragantarse. Algunos comemos rápido, ¿vieron? Siempre Miriam me dice, ya terminaste. Y tengo que acordarme de que la digestión empieza en la boca, ¿no? Bueno, con la Biblia hay que hacer lo mismo, comer despacito. Leer un texto aquí, uno allá, y pedir en oración, Señor, esta mañana, dame un mensaje. Tenemos que orar, nunca abrir la Biblia sin oración, porque vamos a entrar adentro de la mente de Dios. Eso es sagrado. Pedirle permiso a Dios y decir, Señor, voy a entrar a tu mente. Permíteme entrar y dame sabiduría. Abren la Biblia y algún texto los va a impactar. No un capítulo entero ni un libro entero. No, porque Dios no nos quiere atragantar. Y que tengamos una indigestión espiritual, sino de a poquito, como dice el profeta, ¿no? Un poquito aquí, otro poquito allá. Marcar esos textos con una línea para ayudarnos a memorizar, porque tenemos todo. Algunos privilegiados tienen buena memoria, pero otros no. Yo anoto porque no tengo buena memoria, escribo, subrayo y tanto leerlo finalmente se me termina por memorizar. Dice en Deuteronomio 29, es bueno estudiar detenidamente, bueno, lo dice la sierva de Dios, está citando ese texto,
las enseñanzas de la Biblia, investigar las cosas profundas de Dios hasta donde se revelan las Escrituras. Porque, como dice en ese libro, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios y las reveladas, ¿a quién? A nosotros. Pero es obra de Satanás pervertir las facultades de investigación del entendimiento. Cierto orgullo se mezcla en la consideración de la verdad bíblica, de modo que cuando los hombres no pueden explicar todas sus partes, se impacientan y se sienten derrotados. Y pasa lo que dice San Pablo en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, ¿qué hace con aquel que no es sincero con el estudio de la palabra de Dios? Ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, ¿qué cosa? La gloria de Cristo. Y la gloria de Cristo es su carácter. Por eso, cuanto más estudiamos la Biblia, más se nos pega el carácter. Aquí hay unos cuantos matrimonios. Miren, ¿por qué hay matrimonios cristianos, adventistas? No vamos a hablar de los de afuera, que no conocen a Dios. ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tantas discusiones y peleas en la casa? Miren, de todos los libros que se ha escrito sobre cómo tener un matrimonio feliz, en todos los seminarios donde he estado, y yo he dado seminarios también sobre matrimonio, yo encontré, como dice Salomón, el fin de todo discurso es este. Si el matrimonio estudia la Biblia todos los días, se le pega el carácter de Cristo. Y cuando tenemos el carácter de Cristo, hermanos, no hay razón para que haya peleas. Y si hay peleas, las sabemos resolver como Jesús las resolvería, con paz, con diálogo, con oración. Así que ahora cada matrimonio que me viene con problemas le digo, ¿cuánto tiempo dedican a estudiar esto? Bueno, es que estamos muy ocupados, mucho trabajo, pastores, que la chamba de aquí, de allá, que necesitamos pagar los biles. O sea que ustedes se preocupan más por las cosas materiales. Pero Jesús dijo, buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, o sea, el pan espiritual, las enseñanzas del reino de Dios. Y todas esas cosas por las cuales están preocupados vendrán ¿cómo? Por añadidura. Hay que tener fe. ¿Se acuerdan el caso de Marta y de María cuando Jesús llegó a la casa? ¿Y qué hizo María? ¿Cuál de las dos estaba bien afanada? Marta. Y todavía le pide ayuda. Y María se sentó. Señor, se ve que estaba también bien ocupada María, pero ella escogió la mejor parte, dijo Jesús, porque se sentó, dejó de hacer las cosas que hacía en la casa y se puso a escuchar a Jesús. Pero Marta dice, ¿no te inquieta que tenemos que trabajar aquí? Y Jesús le dijo, María ha elegido la mejor parte. Si quiere seguir barriendo, barre, pero ella eligió la mejor parte. Y nosotros no sabemos elegir la mejor parte. Estamos tan atareados con tantas preocupaciones que, bueno, a la noche si tengo un tiempito leo la Biblia. Cuando voy a abrir la Biblia me quedo dormido. Y el diablo se ríe. Hay que aprender a poner a Dios en primer lugar. Pero recuerden, el secreto, hermanos, para todo matrimonio, si un matrimonio fracasa, simple, hermanos, ha descuidado el estudio de la palabra de Dios. Y descuidar este libro es no recibir la gloria de Cristo, es no contagiarnos del carácter de Cristo. Un matrimonio que refleja el carácter de Cristo, hermanos, se van a tratar con dulzura, con amor, con paciencia. No va a haber problemas que no puedan resolver. Pero si uno de ellos descuida la palabra de Dios, pues entonces descuida el reflejo del carácter de Cristo y vienen los problemas. Y si los dos descuidan, pues forget it, ¿no? Ese matrimonio va derecho al fracaso. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, dice Pablo. Porque para el hombre natural, es decir, la persona que no conoce a Dios, es locura. No las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Y a veces la carnalidad nos lleva a no entender las Escrituras sencillamente por eso. Porque no hemos permitido que Dios espiritualice este cerebro. La única manera de hacerlo es a través del estudio de la Biblia. No hay otra forma. Y obviamente de la oración. No podemos llegar a entender la palabra de Dios sino por la iluminación del Espíritu por el cual fue dada la palabra. Las cosas de Dios nadie las conoce sino el Espíritu de Dios, porque el Espíritu escudriña todas las cosas y aún las cosas profundas de Dios. Y la promesa de Jesús a su discípulo fue, mas cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad,
¿qué va a hacer el Espíritu Santo en nosotros? Nos guiará a toda la verdad, no al 90%, sino a toda la verdad. Por lo tanto, nadie puede tener excusa de decir, no, la Biblia es tan complicada que yo no la puedo entender. Ahí está la promesa de que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad que necesitamos conocer para ser salvos. Dice en letras amarillas, vamos a saltear un poquito las letras blancas, no hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de la Santa Escritura. Ningún libro es tan poderoso para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, ¿cómo serían los seres humanos, los hombres? Tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente se pueden ver en nuestro tiempo. ¿Cuál es otro de los motivos que hay discordias en las iglesias? El descuido de la palabra de Dios. Porque si todos, cada uno de ustedes y yo, estudiásemos la Biblia cada día, esos conflictos serían fáciles de resolver, porque buscaríamos la solución utilizando el Espíritu de Cristo. Pero como todavía hay carnalidad porque no estudiamos la Biblia, entonces hay problemas, discusiones, y algunos terminan alejándose de la iglesia pensando que allá afuera van a estar mejor. Hermanos, los problemas se resuelven estudiando todos los días un poquito la palabra de Dios. Y de esa manera la gloria de Cristo se nos va a pegar, su carácter. Salmo 119, miren qué lindo, 130 y 105. Maravillosos son tus testimonios, por eso los guarda mi alma, dice David. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los grandes teólogos. ¿Dice así? No, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Hay un famoso teólogo, hermanos, para la iglesia, ha escrito libros, da seminarios y demás. M-A-N, lo único que les voy a dar las siglas. M-A-N. M-A-N. Doctor en teología, cuidado, el hombre estudió. ¿Saben qué dice él acerca del homosexualismo? Que eso es una condición, que eso no es pecado. Un teólogo de renombre en la iglesia adventista. Lo que es pecado sí es el adulterio, dice, la fornicación, pero la homosexualidad es una condición. O sea, no es pecado. La Biblia dice que es pecado, pero él dice que no, y es doctor en teología. Por eso me gusta lo que dice el rey David. Hace entender tu palabra, ¿a quién? A los simples. Así que no me vengan con títulos. Es importante, es bueno si lo pueden tener en buena obra. Pero los títulos, hermanos, las muchas palabras te vuelven loco, dice San Pablo. Tengan cuidado. Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios e inteligentes y le revelaste ¿a quién? A los niños. La primera historia que grabé con Gino, que lo puse en Facebook, cortita la historia, fue basado en ese texto. Gino lee el texto y anima a las madres y a los padres a que lleven a los niños a la iglesia para tener un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue revelada ¿a quiénes? A los niños, para que los niños entiendan lo que Dios ha dejado ahí. Y ese texto de Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue por aburrimiento y tristeza en mi corazón. ¿Así dice Jeremías? No, dice fue por gozo y alegría en mi corazón. Ojalá que esa sea nuestra experiencia cuando leemos la Biblia. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. En vez de depender de las palabras de otros, tenemos que probar por nosotros mismos. Jesús dijo, pedid y recibiréis. Muchos, por no estudiar la Biblia, saben, se apartan de la verdad, como esos que andan creyendo que el Espíritu Santo es Cristo, que es una energía y cuánta tontería. ¿Por qué? Porque siguen a hombres, no estudian por sí mismos las Escrituras. Y son esclavos de los hombres. Jeremías 15 dice, maldito el hombre que confía, ¿en qué? En el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Cuidado con confiar. Ni siquiera en mí, porque yo puedo decir algo que es una interpretación mía. Ustedes tienen derecho de investigar a ver si lo que yo predico tiene apoyo en las Escrituras o no. Debe haber una investigación cuidadosa y reflexión acompañada de oración para que realmente entendamos la palabra de Dios. Nunca se debe estudiar la Biblia sin oración. Miren esto. Cuando Natanael vino a Jesús, el Salvador exclamó, he aquí verdaderamente un israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces?
Jesús dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Así también nos verá Jesús en los lugares secretos de oración. Cuando estamos estudiando la Biblia, ¿quién nos ve? Jesús. ¿Quién está iluminando las páginas de la Biblia para que yo entienda? El Espíritu Santo. No estamos solos. ¿Cuál es la estrategia del diablo para distorsionar la verdad? Con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de la Biblia aislados del contexto. Como dice el dicho, un texto sin su contexto es un pretexto. No citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea y dejan la segunda mitad que quizá hubiese probado lo contrario. Con la astucia de la serpiente se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Esto pasa en muchas iglesias, ¿no? Bueno, cristianas, no adventistas, pero también dentro de nuestra iglesia, hermano. Cada vez entran doctrinas extrañas. La sierva de Dios lo anticipó. Ella dice que sin el auxilio de las escrituras, de sus escritos, muchos se van a desviar del camino de la verdad. Y dijo también que se despertará en el tiempo del fin un odio satánico a sus testimonios. Por eso que, repito, hay pastores que jamás le van a usar una cita de Ellen White. La tienen ahí, escondidita. Hermanos, ¿por qué escribió la sierva de Dios testimonios? ¿Para qué dicen los libros? Que son 7. Para la iglesia, para que los usemos. Primero está la Biblia, obviamente, la luz mayor. Pero lo que ella escribió es para ayudarnos a entender la luz mayor y para tener más deseos de la luz mayor. Ahora, aquí habla de las estrategias. Yo tan solo quiero repasar un poquito la forma en que el diablo trabajó en el jardín del Edén. Saben que las 5 estrategias que usó el diablo en Génesis capítulo 3 son las mismas que usó a lo largo de la historia, especialmente en este tiempo. ¿Qué es lo que primero aparece allí, en Génesis 3? Un animalito que habla, un falso milagro. Eva se lo creyó. Y hay mucha gente hoy que cree en esos falsos milagros que se hacen en algunos lugares. Falsos milagros. En segundo lugar, le agregó a la Biblia, le agregó a Dios lo que él no dijo. Así que le dice el diablo a Eva, Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol. ¿Dijo Dios eso? ¿Dijo alguna vez Dios, no coman de todo árbol del jardín? Eso es un agregado del diablo. Eva dijo, no, el único que no podemos comer es el de la ciencia de bien y del mal. Pero fíjense qué astuto. Esa misma estrategia usa el diablo hoy, le hace decir a la Biblia lo que no dice. Pero los apóstoles guardaban el domingo. ¿Dónde dice? Ahí dice que estaban reunidos, pero dice que el domingo era el día del Señor. No dice, pero cuidado con hacerle decir a la Biblia lo que no dice. Y le buscan las 5 patas al gato, ¿eh? Ayer casualmente uno me dice, ¿usted por qué los adventistas, fariseos, guardan el sábado? Bla, bla, bla. Le dije, si tú me muestras un solo texto que diga que hay que guardar el domingo, yo me hago dominguista. No, yo sé que no hay, me dice, entonces cállate la boca. No se lo dije, pero tenía ganas de decírselo. Desastre. Pero así hacen muchos, con el estado de los muertos también. Hacen decir cosas que la Biblia no dice. El alma se separa del cuerpo y se va con Dios. ¿Dónde dice eso? No, pero se entiende. No se entiende nada. La Biblia dice lo contrario. El infierno y todas esas tonterías. Inventos. Pero el diablo utiliza esa misma estrategia, deformando la Biblia, creando nuevas doctrinas. ¿Se acuerdan cuando Jesús, o cuando Satanás lo engaña a Jesús, una de las tentaciones, dice el diablo, ¿por qué no te tiras del templo? Y cita un salmo, porque él sabe muy bien la Biblia. A sus ángeles mandará acerca de ti, en su mano te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. ¿Qué no citó? ¿Qué parte le sacó el diablo a ese salmo? Que te guarden en todos tus caminos. Esa parte la omitió. Y Jesús, que se sabía bien las escrituras, dijo, no, solo a tu Dios servirás. Apártate de mí, Satanás. Él es experto en quitarle partes a la Biblia, lo que hacen muchas iglesias actualmente, o torcer las escrituras, hacerle decir lo que no dice. También viene otra mentira.
no moriréis, porque Eva dijo, si yo como de ese árbol, o si comemos de ese árbol, vamos a morir. ¿Y qué dijo el diablo? No, no vas a morir. Pero Dios no puede ser mentiroso, habrá pensado Eva. No, lo que pasa es que Dios no quiere rivales, no quiere que tú sepas el bien y el mal como Él. Por eso te dice así, pero en realidad tú no vas a morir. Es que Dios te dice eso solamente porque no quiere que alguien le pise el poncho, como decimos nosotros en nuestro país. O sea, le buscó la vuelta y Eva, toda ingenua, dijo, así que no vamos a morir, está buena la idea. Y cuando comió el fruto, no se murió. Con más razón dijo, oh, no me pasó nada, tenía razón el pajarito, porque no era una serpiente, era una ave hermosa, la más hermosa del jardín del Edén y la más inteligente, dice Elena White. Luego pasó a ser serpiente, cuidado, ¿no? Porque algunos dicen, ahí estaba la víbora. No, la víbora vino después. Y cayó en la trampa. Claro, porque Dios en su amor ya tenía un plan establecido, que si no ella hubiese muerto ahí nomás. La otra trampa, la cuarta, tentar a otros. Entonces el diablo instó a que Eva le dijera a Adán, ven y prueba, mira, no me pasó nada. La verdad que Dios está diciendo algo que no es verdad. Y el pobre Adán, que no fue engañado, dice Pablo, sino que lo que lo engañaron a Adán fueron los sentimientos. Quería tanto a su querida Eva que se quitó la vida. ¿Saben que todavía hay muchos noviecitos que se quitan la vida cuando ella no quiere saber más nada con él? Yo he visto eso, ¿eh? Me acuerdo de un joven allá en Uruguay, yo lo había conocido, no era dentista. La chica lo dejó, un día me llaman, dice, pastor, tiene que ir a visitar a los padres del chico porque se pegó un tiro con una escopeta, porque la novia no le quiere más. Pasan, y viceversa, cuidado. Bueno, Adán es el primer ejemplo, se quitó la vida porque él sabía que no debía comer y que a Eva la estaba engañando el diablo. Comió el fruto y bueno, vinieron las consecuencias. Son estrategias que vemos en el Génesis y que hasta el día de hoy funcionan muy bien para el diablo. Tengamos cuidado. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, dice Pablo. Más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones y a la vez se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Saben por qué muchos no quieren usar a Elena? Repito, mete el dedo en la llaga, porque dicen cosas que están en contra de mis deseos carnales. Y algunos no predican ni siquiera de Daniel y Apocalipsis porque dicen, eso es para más adelante. Y si ya vivimos en el más adelante, ¿qué esperamos? Y no le van a predicar esos temas. ¿Por qué? San Pablo lo predijo, porque tendrán comezón de oír. Decía, va a haber gente que solo querrán oír aquellas cosas que no los compromete con Dios. Cuando exponía a Pedro hoy la escuela sabática. ¿Qué estudio profundo, hermanos? Pero ¿por qué Dios revela esas cosas tan duras? Por amor a nosotros, para que abramos los ojos y no seamos engañados. Pero hay predicadores que ocultan estas cosas y Dios ajustará cuenta con ellos. Lo dice la sierva de Dios. Se levantarán falsos cristos, falsos maestros, profetas, darán grandes señales, maravillas, de tal manera que engañarán a quienes, y eso es lo triste, aún a los escogidos. Las falsas doctrinas minarán el fundamento de muchos porque no habrán aprendido a distinguir entre la verdad y el error. Dice luego, nuestra única salvaguardia contra los engaños de Satanás consiste en estudiar diligentemente las Escrituras. Día tras día debemos estudiar la Biblia, no una vez por semana, pesando cada pensamiento y comparando con otro texto. Tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. No te escudes en el otro. El hermano Juventino sabe mucho de la Biblia, así que tengo un problema acá con un evangélico que yo no sé cómo defender la verdad del sábado, lo llamo Juventino. O lo llamo a Noé, o lo llamo a Brian, no sé. No, hermanos, no dependan de los demás. Aprendan de los demás, pero aprenda a defenderse usted mismo. Porque hoy quizá pueda contar con el apoyo de un hermano que sabe, pero el día de mañana, cuando venga la ley dominical y que se nos prohíba la Biblia y reunirnos, todo eso, no va a haber nadie que te socorra. Solamente lo que tú has estudiado en este tiempo. Esto te va a salvar. Pero si no sabes esto, el que calla, como dice el dicho, otorga. Te vas a unir a las filas de la bestia. A la ley y al testimonio, texto famoso.
¿Qué adventista no conoce este texto? Y si no lo conoce, apréndaselo de memoria. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. La falsificación se asemejará tanto a la verdad que será imposible distinguirla sin el auxilio del escrito está, de la Sagrada Escritura. Quien haga de la operación de milagros la prueba de su fe, encontrará que Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. Contaba ese testimonio, Pedro, yo tengo otro parecido, de la esposa del pastor que había muerto y estaba tocando el piano. Saben que los evangélicos se la van a creer, porque ellos creen en la inmortalidad del alma. La sierva de Dios dice que merced a 3 grandes errores, especialmente 2 de ellos, el diablo va a entrampar al mundo cristiano: la observancia del domingo y la inmortalidad del alma. Yo tengo uno parecido, también era la esposa de un pastor, falleció, el hombre vivía solo con su hijo ahora. Un día golpean la puerta, aparece la señora. Y el hijo dice: papá, está mamá acá en la puerta. Espérate, vete adentro. Y le dijo: en el nombre de Jesús, vete, Satanás. ¡Pum! Desapareció la mujer. Cuidado con los sentimientos, hermano. Pero tenemos que estar bien fundamentados en el escrito está, porque si no los sentimientos nos pueden engañar. Y eso es lo que va a pasar con más frecuencia antes del fin. Se van a aparecer muchos seres queridos diciendo: tengo un mensaje de Dios. Dios me ha dicho que ustedes están equivocados con eso del sábado. Acepten lo que dice la mayoría del domingo. Y aquel que no sabe cómo defender el sábado, decir: oh, yo fui miembro de la iglesia por 30 años, a mí siempre me enseñaron el sábado. No, Dios me dio un mensaje, hijo mío. Gracias, papá, que volviste de allá, del cielo. Ay, hermano. Hasta los ángeles se van a aparecer. El diablo, ¿no? ¿Qué dice Gálatas 1, 6 al 10? Si aún un ángel del cielo les dijera diferente evangelio del que les he predicado, ¿qué dijo Pablo? Sea maldito, anatema. Cuidado, hermanos, cuidado. Habrá sueños, falsas visiones que tendrán una parte de verdad, pero que alejarán de la fe original. Claro, el diablo es astuto, él mezcla la verdad, aunque sea un 90% de verdad, pero con 10% de error que tenga, ya está envenenada la verdad. A la ley y el testimonio, si no dicen conforme a esto, Isaías 8:20, no les ha amanecido, o sea, están en la oscuridad. En ningún caso debemos apartarnos de la conducción del Espíritu Santo para depositar nuestra confianza en el hombre. Miren Apocalipsis 3:10, ya estamos llegando al final. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. Jesús dijo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿cuál es la promesa? Yo también te guardaré de la hora de prueba que debe venir sobre el mundo entero. Se vienen las plagas. Pero aquel que tenga fundamento en la roca, en Cristo y en su palabra, no va a caer. Ninguna plaga tocará tu morada. Por más que venga persecución, te encarcelen, tengas que huir a las montañas, no te preocupes, Dios va a estar contigo. Porque habrás estudiado el manual de la vida y habrás confiado en las promesas. Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. No saben. No comprenden las evidencias de su fe. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Ay, qué triste, hermano. Qué triste, no saber defender lo que creemos. Y entonces, cuando no sabemos defender, aceptamos el error fácilmente. Y terminamos con esto. Y en la iglesia, dice ella, son muchos los que se figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, miren lo que les va a pasar. Se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Alguien dijo una vez, cuando un maestro de escuela sabática preguntó: a ver, hermanos, díganme un texto, ¿cuánto sabemos de la Biblia? Juan 3:16, hermano. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Quién no sabe Juan 3:16? Hasta en los estadios de deporte, hermano, aparece Juan 3:16. Del fútbol americano, ¿parece? ¿Y cuál otro? Filipenses 4:13, muy bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, otro más. Génesis 1, y en principio creo que eso.
Éxodo 20, hermano. ¿Qué dice Éxodo 20? Los 10 mandamientos. ¿Qué más saben? Y otro levanta la mano. Juan 3:16. Otra vez. Es lindo saberlo, pero ¿no hay más? ¿No hay más tesoros en la Biblia? No, que no tengo memoria. No importa que no tenga memoria, pero por lo menos dígame en qué libro está ese texto. Es que usted no estudia la Biblia. Y quiere ir al cielo. Imposible, hermano. Jesús lo dijo. Si no escudriñamos las Escrituras, no puede haber salvación. Dice la sierva de Dios, solo, únicamente, sinónimo. Los que hayan estudiado diligentemente. ¿Por qué usa esa palabra? Porque yo puedo estudiar la Biblia, pero así nomás por arribita, como para cumplir. Eso no es estudiar diligentemente. Los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Únicamente. En otras palabras, la sierva de Dios, apoyada obviamente por tantos textos bíblicos que dicen lo mismo, únicamente los que hoy hacen de este libro todos los días el alimento diario, van a poder evitar ser engañados. Pero si no estudiamos, hermanos, quizá la mitad de esta iglesia o mayor cantidad se va a ir a engrosar las filas del enemigo. Pero tenemos que estudiar y estamos a tiempo. Eso es lo más lindo. Y ese mensaje viene en primer lugar para mí. Porque cuando yo preparo los sermones, primero me autopredico. Digo, Rubén, ¿estás estudiando la Biblia? ¿Estás leyendo todos los días, aunque sea un poquito? Quiero terminar haciendo un llamado. ¿Cuántos de ustedes le dicen, Señor, en esta mañana, yo quiero hacer de tu palabra el pan de cada día? Así como siento la necesidad de comerme mis frijoles y mi arroz y mis taquitos, ¿no? También, Señor, dame la necesidad de estudiar tu palabra, aunque no me guste, porque a la mente carnal no le gusta el alimento espiritual. Pero Dios se va a ir metiendo acá y va a transformar nuestra mente y vamos a amar lo que antes no amábamos. ¿Cuántos quieren decir esta mañana, Señor, ayúdame a amar tu palabra y a estudiarla más que nunca, porque se vienen tiempos difíciles donde la única defensa que tendremos es el escrito está, como Jesús la tuvo en el desierto de la tentación? Que no sea una mera promesa para mí, que sea una promesa para Dios. Que hagamos de la palabra de Dios un hábito todos los días. Preparémonos. Yo le dije a los predicadores de allá, Colorado Springs, tengo un curso, ya se lo pasé a Pedro, creo que también, no sé si lo pasé a Manuel, primer anciano, se los voy a pasar a algunos de ustedes también. ¿Cómo defender la verdad? ¿Se acuerdan que lo vimos al curso aquí, los sábados de tarde? Eso, hermanos, lo tienen que predicar en la hora de un sermón también. ¿Cómo defender la verdad? Ahí están todas las herramientas y cada uno va a anotar textos, luego los va a marcar en la Biblia y nunca van a pasar por ignorantes cuando tengan que defender lo que creen. Que Dios me lo bendiga. Gracias, hermanos, por el amor, la paciencia y por esto tan lindo que estamos haciendo de juntar dos iglesias hoy para aprender juntos la palabra de Dios y adorar juntos a Dios. Vamos a cantar el último himno y nos vamos a comer. ¿Cuántos tienen hambre? Cambiaron el hambre, ¿no? ¿Cuántos tienen hambre por la palabra de Dios? A ver. ¿Cuántos tienen hambre por la palabra de Dios? No. Ahí está, muy bien. Felicitaciones porque levanta la mano. Yo también, pero también tengo hambre de lo otro rico que hay allá afuera, del otro salón. Así que de luego compartimos los alimentos. Cantamos el himno final. Dadme la Biblia, pero que cuando cantemos sea como una oración, dirigiéndonos a Dios. Señor, dame la Biblia. Dame ese pan espiritual sin el cual yo no puedo vivir. Dame la Biblia, reluciente estrella, luz del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dame la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial. Unidos hasta que rompa el alba eterna. Dame la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado causeme temor.
Dame los fieles dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dame la Biblia santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial. Regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dame la Biblia, antorcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dame la Biblia santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa de amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dame la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzad. Sobre el Jordán destáquense las puertas, ungidas de la célica ciudad. Dame la Biblia santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que por ese libro un día tu pueblo llegó a la existencia. Gracias a los grandes reformadores que tú levantaste en el pasado, para que esas verdades que hoy creemos, practicamos y predicamos sean parte de nuestra iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos, Señor, a sentir deseo de estudiar tu palabra. Que el diablo no nos engañe porque estemos cansados o porque querramos quizá más entrar al internet y a las redes sociales que nos distraen. Ayúdanos a ponerte en primer lugar cada día y a comenzar el día alimentando nuestro espíritu. De esa manera, Señor, aprenderemos a reflejar mejor el carácter de Cristo y aprenderemos a resolver mejor los conflictos, ya sea en la familia, en el matrimonio y en la iglesia. Señor, danos esa hambre espiritual, para que, como dijo Jeremías, cuando estudiamos tu palabra, sean de gozo y alegría en nuestro corazón. Acompáñanos, Señor, en el resto de este día santo. Bendice los alimentos que ahora nos vas a conceder gracias a las amorosas manos de quienes los prepararon. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.